Padre amado, gracias, Señor. Tú conoces a cada hijo, a cada hija, a cada anciano, a cada joven, a cada adulto, a cada niño. Tú sabes el nombre de cada uno. Tú conoces las luchas que cada uno enfrenta en su corazón. Tú conoces las emociones, las alegrías, las tristezas. Tú te compadeces de tus hijos. Y esta noche tú estás deseoso de bendecir a este pueblo. Humildemente, Señor, como tu siervo, yo te suplico, por favor, abre las ventanas de los cielos. Haz llover bendiciones. Toca la vida de cada persona, de los enfermos físicos, de los enfermos espirituales, de los enfermos del alma. Toca con tu mano poderosa y cura, Señor. Haz maravillas en la vida de las personas. Aquellos que están ahorcados en deudas, sin empleo, sin dinero, sin poder asumir sus compromisos. Oh Señor, dale equilibrio, dale sabiduría, muéstrale el camino para salir de esa situación. Aquellos que por algún motivo están prisioneros del pecado, libértalos con tu poder, límpialos con tu sangre, perdónalos con tu gracia. Pero Señor, que nadie que ha venido esta noche aquí vuelva para la casa sin respuestas. Muévete, Señor, en la persona de tu Espíritu Santo. Haz maravillas entre nosotros esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, vamos a abrir el texto bíblico en San Mateo, capítulo 27, versículos 21 al 24. Y respondiendo el gobernador, y cuando habla aquí del gobernador, está hablando de Pilato, de Poncio Pilato. Y respondiendo el gobernador, les dijo a quienes, a la multitud que estaba pidiendo que crucifiquen a Cristo. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y la multitud repitió: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Eso dice el versículo 21. Para que ustedes entiendan el mensaje de esta noche, quiero decirles, ¿ustedes se acuerdan de aquel Herodes que cuando Jesús nació firmó un decreto de muerte para matar a todos los niños? Bueno, Poncio Pilato era nieto de ese Herodes que firmó el decreto de muerte para matar a Jesús. La autoridad máxima en Roma, porque Roma era el poder político y militar que dominaba toda aquella región. El emperador romano era la autoridad máxima. Pero para gobernar a las provincias conquistadas, él nombraba gobernadores. Y a Poncio Pilato lo nombraron gobernador de Judea. Él era el representante de Roma en Judea. Él tenía poder. Su palabra tenía peso. Lo que él decía se cumplía. Lo que él ordenaba, todos tenían que seguir, porque era el representante del emperador romano. En ese momento, los judíos prendieron al Señor Jesucristo. Pero los judíos no querían ser acusados de haber matado a Jesús. Por eso fueron a consultar con Poncio Pilato si Pilato les daría autorización para crucificar al Señor Jesucristo. Ahora vean las cosas, queridos. Vean cómo el ser humano a veces es hipócrita. Los judíos detestaban la pena de crucifixión por un motivo. Quienes habían inventado la crucifixión eran los romanos.
para matar a sus enemigos, a los rebeldes de cualquier provincia. Pero los judíos que detestaban la crucifixión le estaban pidiendo al gobernador que crucifiquen al Señor Jesucristo. ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo de mal? Nada. El Señor los había amado. El Señor había curado sus enfermos, había resucitado muertos, había devuelto la vista a los ciegos, había alimentado multitudes. ¿Qué había hecho de mal para que lo crucificaran? Y sin embargo, el fanatismo religioso es necio, es imprudente. Yo siempre le pido a Dios que me libre del fanatismo religioso. ¿Sabes lo que es fanatismo religioso? No quieres oír nada, no quieres abrir los ojos, no quieres entender la palabra de Dios. Has colocado una idea en tu mente y solo estás concentrado en eso. Recuérdense que el pueblo judío era un pueblo religioso. Recuérdense que ellos tenían un ceremonial, un ritual religioso extraordinario que lo realizaban todos los días. Y sin embargo, no eran capaces de entender que el Señor Jesucristo era el Mesías que había venido a salvarlos. Muchos de los judíos eran sinceros, pero no entendían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías guerrero, dirigiendo un ejército de guerreros, de soldados, para libertar a Israel del poder político romano. Pero el Mesías no venía para libertar a su pueblo del poder político. Venía para libertar a su pueblo del pecado. A veces nosotros confundimos las cosas, querido. Pensamos que nuestro problema es que no tenemos dinero para pagar el alquiler, que no tenemos dinero para vivir, para ayudar a nuestros hijos a estudiar. Pensamos que nuestro problema es que estamos enfermos, que nuestro problema es que vivimos en una sociedad injusta, que nuestro problema es que no podemos viajar, que no tenemos dinero para comprar una buena casa o un buen carro. Y yo no niego que esos sean problemas que tengas, no lo niego, pero ese no es tu primer problema. Tu primer problema es que estás prisionero del pecado. El pecado te cierra los ojos. La salida para tu problema la tiene Jesús. Pero para que tú puedas ver cuál es la salida, Él tiene que abrir tus ojos. Pero a veces tú estás más concentrado en tu problema que en mirar a Jesucristo, y tu problema nunca se resuelve. Ese era el problema de los judíos en los tiempos de Cristo. A los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Y los suyos no lo recibieron. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando estaba entrando a la ciudad de Jerusalén ya para ser crucificado, desde la parte alta de la ciudad, y Dios me dio el privilegio de llegar a ese mismo punto, Él contempló la ciudad de Jerusalén y lloró. Ustedes ya se imaginan a Jesús llorando. Lloró cuando vio la tristeza de su pueblo con la muerte de Lázaro. Lloró aquella tarde desde las alturas de la ciudad mirando a Jerusalén.
y llorando dijo: Jerusalén, Jerusalén. Y no estaba hablando de la ciudad, estaba hablando de la gente que vivía en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Esta figura me enternece. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Tú eres maravilloso para Dios. Entiende mi ilustración. Tú eres un pollito desamparado en esta vida. Jesús es la gallina. Te dice: hijo, ven. Quiere protegerte, ampararte bajo sus alas. Pero Jesús aquella tarde lloró diciendo: pero tú no quisiste. Y ahora no solo no quiso, sino lo llevaron ante Pilato para pedir que diera la autorización para crucificarlo. Ahora, Pilato conocía al pueblo judío, porque en aquellos tiempos, cuando el emperador de Roma iba a mandar a alguien para la región de África, mandaba a alguien que conociera la cultura de esos países. Y cuando quería mandar a alguien para la región de Judea, mandaba a alguien que conociera la cultura judía. Por lo tanto, Pilato conocía la historia del pueblo judío, la cultura judía, las costumbres judías. Y Pilato sabía que Dios le había prometido al pueblo judío un libertador. Y en el fondo de su corazón, Pilato sabía que tal vez Jesús fuera ese libertador. Solo que Pilato tenía miedo de comprometerse, miedo de confesar su fe en Cristo. El pueblo que pedía la crucifixión de Jesús no entendía, estaba cegado por el fanatismo religioso. Pero Pilato entendía, y no solo entendía, sino que la noche antes del juicio de Jesús, su esposa, Mateo dice eso, la esposa de Pilato, tuvo un sueño. Y en el sueño un ángel se apareció y le dijo: dile a tu esposo que no toque la sangre de ese hombre justo. El hombre justo era Jesús. Y antes de que comenzara el juicio, la esposa de Pilato corrió y le dijo: Pilato, Pilato, yo sé que vas a juzgar a Jesús. He tenido un sueño, no he podido dormir en la noche. Dios me ha revelado que ese hombre es un hombre justo. Por favor, no lo condenes. Pilato recibió luz. Pilato conocía la historia. El Espíritu Santo trabajó en el corazón de Pilato. Jesús usó a la esposa de Pilato para tocar su corazón. Pilato no tenía argumento para decir que Jesús debería ser condenado, pero no tuvo el valor de defenderlo. El segundo personaje de este texto es Barrabás, porque cuando Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? La multitud gritó: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Saben dónde estaba Barrabás en ese momento? En la cárcel. Y tal vez por las rejas sentía que había mucha bulla en la plaza pública. Y escuchó su nombre. No escuchó la pregunta que Pilato le hizo al pueblo, porque solo Pilato habló: ¿a quién quieren que suelte? Pero sí escuchó a la multitud gritando:
Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y entonces se asustó Barrabás. Dijo, ¿por qué estarán mencionando mi nombre? Pilato habló de nuevo. Y como habló solo, Barrabás no escuchó. La segunda pregunta fue, ¿y qué quieren que haga con él? Porque yo no encuentro en él ninguna falta. Y la multitud gritó, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ahora imagina a Barrabás en la celda de la cárcel. Primero escuchó, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Después escuchó, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Él pensaba que la multitud estaba diciendo, crucifica a Barrabás. Lo que él no sabía es que la multitud estaba diciendo que crucifiquen al Señor Jesucristo. La historia de Barrabás es impresionante. ¿Sabes por qué? En aquellos tiempos, Barrabás había sido juzgado y condenado a ser crucificado. Y cuando alguien era condenado a la crucifixión, llamaban al carpintero. El carpintero tomaba las medidas del delincuente, tanto de largura del brazo, tanto de anchura del cuerpo, tanto de la altura del cuerpo, y con esas medidas fabricaba la cruz. Y yo creo que el carpintero preparó la cruz de Barrabás con las medidas de Barrabás. Y tal vez hasta firmó abajo, cruz para Barrabás. Cuando al día siguiente el pueblo pidió que crucificaran a Jesús, ya no había tiempo para preparar una cruz para Jesús, para tomarle las medidas. Además, ahí estaba una cruz sin dueño, porque acababan de soltar a Barrabás. Ahí estaba una cruz vacía. Y hay algo que poca gente sabe, querido. Aquel viernes en la tarde, cuando el Señor Jesús estaba subiendo la montaña del Calvario, la tradición dice que cayó 7 veces y lo ayudaron a levantarse. Yo te pregunto, ¿por qué Jesucristo cayó 7 veces? ¿Sabes por qué? Porque Él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabes por qué? Porque a Jesús nadie le preparó una cruz. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no merecía una cruz. Aquella cruz era de Barrabás. Aquella cruz era mía. Aquella cruz era tuya. Somos nosotros los que abandonamos al Señor Jesús. Somos nosotros los que nos extraviamos en los senderos oscuros del pecado. Somos nosotros los que tendríamos que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesús te amó tanto. No sé si un día vas a entender. El Señor Jesucristo te amó tanto. A veces en esta vida, cuando la vida te maltrata, cuando las personas te desprecian, cuando el novio te dice que ya no quiere continuar con ese noviazgo, o cuando el esposo te dice que su amor por ti acabó, cuando te sientes usado por la propia sociedad, cuando nada te sale bien, cuando estás sin dinero, sin empleo, cuando estás condenado a muerte por el cáncer y te sientes solo, a veces piensas, nadie me ama. Oh, querido, tal vez en esta tierra nadie te ame. Tal vez tú mismo te mires en el espejo de tu propia vida
y llegues al punto de despreciarte a ti mismo porque tú sabes quién eres, porque no puedes escapar de ti. Y entonces tal vez tú mismo llegues al punto de no amarte. Pero por favor no digas nadie me ama, porque el Señor Jesucristo te ama. Dejó todo allá en el cielo y vino. Y por tras de la historia de la vida, de tu vida, está la mano poderosa del Señor Jesucristo. Oh, si Él no te amara, oh, si Él no te cuidara, tal vez ya estarías muerto por las decisiones erradas que tomaste en tu vida. Pero la mano protectora de Dios ha estado cuidando de ti. El Señor Jesucristo subió la cruz del Calvario, cayó una vez y otra vez porque cargaba una cruz que no era de Él. Y finalmente llegó al topo de la montaña. Allí colocaron su cuerpo encima de la cruz, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le colocaron una corona de espinas, la sangre chorreaba por su rostro, levantaron la cruz con el peso de su cuerpo, sus carnes se rasgaron. Ahí estaba el Dios hecho hombre muriendo para salvar al hombre. ¿Para salvar a quién? Aquellos que lo estaban crucificando. Porque desde la cruz dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Cuando el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, las aves desaparecieron, las bestias del campo aullaban, el sol se ocultó, como si todo el universo entendiera que estaban intentando matar al Hijo de Dios. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no era capaz de entender la miseria de su pecado, el asesinato que estaban realizando. Oh querido, a veces tú dices: pero qué bárbaros aquellos judíos, qué bárbaros. Tú y yo clavamos en las manos de Cristo todos los días un clavo, con nuestros pecados, con nuestras rebeldías, con nuestras incoherencias. Cuando mi madre vivía y yo era pequeño, había un libro llamado Primeros Pasos, y eran historias bíblicas ilustradas, y había una escena de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a mi madre: mamá, ¿quién es este que está aquí al lado de Jesús? Y ella me decía: hijito, ese es el buen ladrón. Y este otro, al otro lado, ella decía: hijito, ese es el mal ladrón que no aceptó a Jesús. ¿Y quién es este que está en el medio? Y sus ojos se llenaban de lágrimas. Y me decía: ese es Jesús que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y yo, en la inocencia de un niño de 6 años, le preguntaba: mamita, ¿y quiénes son estos que están aquí abajo de la cruz? Y ella cambiaba el tono de su voz y con voz grave me decía: hijo, esos son los malditos judíos que que crucificaron al Señor Jesucristo. Y yo pensé que eran los soldados y los judíos que crucificaron a Jesús toda mi vida. Hasta que un día yo necesité de perdón
Y aquel día entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo, fui yo con mis rebeldías. Y sin embargo, el Señor Jesucristo cree en mí. Y sin embargo, Él me confió el ministerio de la predicación de su palabra. Y sin embargo, cuando yo estaba muriendo, me levantó de la muerte y me trajo aquí. ¿Cómo puedo algún momento de mi vida dejar que entre en mi mente la idea de que Dios me ha abandonado? Tú puedes no verlo, inclusive puedes no sentirlo, pero Jesucristo te ama. Tú eres precioso a sus ojos. ¿Sabes quién entendió perfectamente lo que quiere decir Cristo murió por mí? Fue Barrabás. Porque él había escuchado a la multitud decir: suelte, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Después se escuchó decir: crucifícalo, crucifícalo. Entonces él pensaba que él iba a ser crucificado. Inclusive su cruz ya estaba lista. Entonces cuando el carcelero entró para liberarlo, porque el pueblo había decidido que Jesús debía ser crucificado, cuando el carcelero entró, él pensó: llegó mi hora, voy a morir. Pero cuando el carcelero le dijo: no, no vas a morir, quien va a morir en tu lugar es el Señor Jesús, quien va a morir en tu cruz es el Señor Jesús. Yo creo que Barrabás debe haberse pellizcado para ver si estaba soñando o estaba despierto, porque él pensó así: yo maté gente, yo, un revolucionario, un terrorista, abusé de tanta gente inocente y me van a soltar. Y este Señor Jesús, que no hizo nada, lo van a matar en mi cruz. La Biblia no dice, pero déjame imaginar a Barrabás corriendo y abrazando a Jesús y diciéndole: Señor, gracias, gracias, gracias. Si tú no hubieras venido, yo hubiera muerto, pero ahora tú vas a morir en mi lugar. Oh Señor, gracias, gracias, gracias. Él entendió lo que quiere decir: Cristo murió por mí. Pilato pudo haber aceptado a Jesucristo aquel día, pero no lo hizo. En lugar de tomar la decisión, en lugar de decir: Señor, te abro mi corazón, ¿sabes lo que hizo? Buscó agua y se lavó las manos, como diciendo: yo no soy responsable por lo que va a suceder. Yo he tratado de ayudar a Jesús, pero el pueblo lo ha condenado. Yo no soy culpable de nada. Oh querido, Jesucristo solo tiene valor para ti si tú te entregas a Él, si tú le abres el corazón, si tú le entregas tu vida. Decir: oh, Jesucristo es un gran hombre. Oh, qué lindo que Jesús me amó. Oh, qué bueno que Jesús murió por mí. Decir eso solamente no te sirve de nada. En lugar de ir y lavarte las manos para huir de tu decisión, ve al tanque del bautismo y báñate entero para ser limpio de tus pecados. Porque cuando tú entras al agua, te bautizas en la muerte de Cristo. Entonces la muerte de Cristo te sirve para sustituir tu multitud de pecados. A lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, acabada, deshecha,
gente que no sabía qué hacer, gente que no sabía a dónde ir. Estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el estadio cubierto como este. Y de repente hice una invitación, esta noche también la voy a hacer. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y la primera persona que vino adelante fue un borracho. Fue adelante tambaleando, no podía ni equilibrarse. Y llegó aquí adelante. Y yo pensé en mi corazón, pues pobrecito, no sabe lo que hace, está borracho. Inclusive la gente se rió, pero después vinieron otros y vinieron otros. A la noche siguiente hice otra invitación y dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Los que ya lo han aceptado anoche ya no vengan, pero si no lo has aceptado anoche, ven. ¿Quién es la primera persona que quiere venir? Y aparece de nuevo el borracho, todo tambaleando. Y ahora sí la gente se rió a carcajadas porque pensó, este pobre ebrio no sabe nada, no sabe lo que está haciendo. La tercera noche hizo la misma invitación y esperaba, el borracho va a aparecer, no apareció. Al otro día no apareció y al otro día no apareció. Y la última noche tuvimos bautismos. Y de repente allá atrás había una discusión. Y me acerqué para ver lo que era. Y es que el borracho quería ser bautizado. Ya no estaba borracho. Se había afeitado. Ya no estaba cabelludo, se había cortado el cabello. Ya no estaba inmundo. Estaba ahora bien vestido y quería bautizarse, pero alguien dijo, no lo podemos bautizar. ¿Cómo lo vamos a bautizar? Sí, 4 días atrás estaba borracho. Y el hombre estaba llorando y me dijo, yo sé, nadie me cree, pero Jesús me ha perdonado y Él me ha transformado. Porque te digo una cosa, cuando tú le entregas la vida a Jesús, cuando tú vienes a Jesús como eres, Él hace por ti lo que tú no puedes hacer. Y Jesús lo libertó. La historia de este hombre era interesante. Era un ingeniero de minas, joven, 22 años, recién casado. Fue a su luna de miel. Y cuando estaba regresando, durmió en el volante, salió de la carretera y el carro fue para abajo. La esposa murió y él salió vivo. Y él nunca se perdonó. Se entregó a la borrachera. Perdió el empleo. Y ahora vivía en la calle. Y me dijo, pastor, desde ese día hasta hoy ya pasaron 20 años. 20 años borracho todos los días. Pedía limosna para comprar alcohol. Y de repente, esa noche, estaba lloviznando. Y él entra al Coliseo para protegerse de la lluvia. Y en medio de la borrachera, entiende que Dios lo ama, que Él es precioso para Jesús. Y en la hora del llamado se entrega. Y me dice, la segunda noche también me levanté, porque la primera noche me entregué, pero seguí bebiendo. Entonces la segunda noche pensé, si anoche quebré mi promesa, tengo que entregarme de nuevo. Por eso me entregué. Pero desde ese día hasta hoy no he bebido. Porque creo en Jesús y creo en su poder. Lo bautizaron y yo me fui. 5 años después regresé a Santa Cruz de la Sierra. El pastor me estaba llevando en el carro para el Coliseo y había un hombre con chaleco fosforescente, una linterna en la mano y un radio en la otra mano.
dando órdenes. Oh, ya abran esa puerta, no, aquí ya esta puerta se cerró, no, vamos a llenar la otra galería, y daba órdenes y corría de un lado para otro. Y el pastor que me llevaba me dice: ¿sabes quién es ese hombre? No, es el borracho. Ahora está coordinando toda la organización. Un hombre completamente transformado por el Señor Jesucristo. Por eso te digo, querido, no importa quién eres, no importa cómo vives. Hay muchos de ustedes que ya han estudiado la Biblia y que solo les falta bautizarse. Esta noche puede ser tu grande noche. Si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, no hagas como Pilato y te laves la mano. Ven y acepta la gracia de Cristo en tu favor a través del bautismo. Pero esta noche también hay personas aquí que tal vez están oyendo la palabra de Dios por primera vez en la vida. Pero esta noche el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón y te quieres entregar a Jesús y decirle: Señor, quiero estudiar tu palabra, quiero conocerte más, quiero prepararme. Entonces ven, no para bautizarte, sino aceptando al Señor Jesucristo. Esa es la invitación que te voy a hacer. Déjense traer por el Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Ven a Jesucristo, entrégale tu vida. Este es el momento. No te laves las manos, acepta a Jesús, reconoce su sacrificio por ti. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-le a Él, será de mi alma fuerte para ti. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nivio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación
en el mundo no hay piedad. El que nace una sola vez de la mamá va a morir dos veces. La muerte que todos vamos a morir y después la muerte eterna cuando Cristo venga. Pero el que nace dos veces en esta vida, de la mamá y del agua y del espíritu, ese va a morir una sola vez, la muerte normal que todos vamos a morir. Pero cuando Cristo vuelva, vamos a resucitar para estar con Jesús eternamente. Ustedes no saben lo que es caminar con Jesús. No digo que las puertas se les van a abrir, pero ustedes van a recibir de Dios una fuerza interior tan grande que no hay puerta cerrada que los va a asustar. Dios va a usarlos a ustedes mismos para hacer grandes maravillas y grandes milagros en favor de ustedes. Hay una joven, Mari Carmen. Por esas cosas de la vida, porque esta vida golpea y golpea fuerte, entró en depresión, en una profunda depresión, al punto que llegó un momento en que quería matarse, quería cometer suicidio. Y cuando estaba yendo para matarse, prendió la radio, Nuevo Tiempo, y me escuchó predicar. Y por esas cosas que Dios tiene, me escuchó decir: si crees que ha llegado el momento de morir, porque la única salida es la muerte, espera un poco. Y ella paró. No todo está perdido cuando le entregas la vida a Jesús. Y ella comenzó a animarse, escuchó toda la predicación. La radio ofreció un curso bíblico. Ella pidió el curso, estudió la Biblia, y al estudiar la Biblia entendió que aunque la vida te golpee, tú no puedes entregarte a la derrota y pensar que todo acabó. Y comenzó como una flor que está toda marchitada, pero de repente comenzó a desabrochar de nuevo y a brillar y a reflejar alegría en sus ojos. Y esta noche está Mari Carmen ahí, miren, en el tanque del bautismo para ser bautizada. Miren su rostro. Esa es la muchacha que estaba queriendo cometer suicidio, pero ahora llena de vida, llena de gratitud a Jesús. Eso es lo que el Evangelio hace en la vida de una persona. Has encontrado a Jesús en tu vida. Mi predicación solo fue un instrumento que Dios usó para llegar a tu corazón. Ahora, públicamente vas a declarar que amas a Jesús y que quieres vivir para Él. Por esa decisión, para el perdón de tus pecados y para que vivas una vida victoriosa en Cristo, el pastor, como ministro del Evangelio por mandato bíblico, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.